Bien, pues comenzamos este trabajo ya puestos en presencia del Señor con la presentación de los dos nuevos ejemplares de nuestras revistas, la revista aragonesa de teología y la revista Resonancias Catequéticas, que como bien saben, pues son las revistas propias del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, una de divulgación filosófica y teológica más general y la segunda más específica en el ámbito de la teología catequética, que es en el ámbito en el que nuestro centro está especializado. Pues sin más dilación, le paso la palabra al profesor Pedro Fraile, director de la revista aragonesa de teología. Vale. Buenos días. Bien, cuando cogemos en nuestras manos la revista aragonesa de teología, RAT, pues vemos un número, y el número es año 28. Y son 28 28º jornadas de teología, lo cual quiere decir que llevamos unos cuantos años en estas tareas. 28 años realmente pues es un motivo para estar contentos. Y después dice, número 55, que yo creo que realmente todos tendríamos que estar satisfechos que aquí en nuestra casa, en nuestra tierra, en Aragón, en torno al CRETA, sus profesores, sus amigos, pues hemos sido capaces de publicar 55 números. Bien, este año, ya sabéis que los que seguís la revista, que suele ser un poco miscelánea, porque a veces pues hay artículos de tipo teológicos, otros filosóficos, otros de historia de la Iglesia, un poquito de todo, ¿no? Historia, bien, son una miscelánea. En este caso, pues hablando con Ernesto, con nuestro director, pues comentamos la posibilidad de hacer un monográfico sobre el sínodo y la sinodalidad, con lo cual, cuando toméis luego este número, veréis que los 4 artículos que ahora presentaré están todos en torno al sínodo. Bien, la palabra sínodo no es habitual en la lengua corriente de la calle. Sin embargo, si yo os digo que para un trabajo científico hace falta método, pues todos sabemos que la raíz es la misma, hodos, el camino. Y si yo, como soy biblista, los que me conocéis sabéis que soy biblista, si hablamos del libro del Éxodo, es el camino de salida. Y otras palabras que también habría en torno al hodos, al camino. Y si tomamos la preposición griega sin, que curiosamente significa con, pues vemos un montón de palabras o muchas palabras que también en nuestro quehacer diario, científico, académico, teológico, utilizamos. Por ejemplo, sincrónico o sincronía. Por ejemplo, una sinopsis, una visión sinóptica. O, por ejemplo, en literatura, en lengua, la sintaxis. O sea, utilizamos un montón de veces la palabra sin, con este sentido de visión conjunta, de estructura conjunta, de percepción conjunta. Y aquí en teología el símbolo que reúne frente al diablo, que es el disgregador, el que separa. Pues bien, el sínodo, sin hodos, es un camino común, es un camino con otros, es un camino que se hace en compañía, no es un camino en soledad, en solitario o donde se camine, diríamos, al margen de los demás. El sínodo es siempre con otros. Os propongo en esta breve presentación, tiene que ser breve necesariamente, 3 palabras: sintonía, sinfonía y simpatía. Porque las 3 tienes que ver con el sin y las 3 pues nos ayudan a adentrarnos también en el número de nuestra revista. Primero, sintonía. Sintonía con el sentir eclesial. No en vano el Papa Francisco es el que nos ha convocado a este camino sinodal, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Un camino prolijo, necesario, no exento de dificultades. Y nosotros también
porque estamos en sintonía con toda la Iglesia, queremos participar también de este gran reto, camino, que está convocado para toda la Iglesia de Jesús, pues en estos, no sé si ya, ¿en qué estamos? En el segundo, ¿no? En el segundo decenio del siglo XXI, pues nosotros también estamos en sintonía con el sentir eclesial. Segunda palabra, sinfonía. Y todos sabemos que las sinfonías son voces, fonós, pues sinfonía, una gran sinfonía. Y la sinfonía, lo contrario es la distonía. A veces hay personas que en la sintonía pues siempre hay personas que difieren, ¿no? O que van por otros sitios, o que la armonía no es tal. 4 voces. Primero, una voz bíblica. Y la palabra camino aparece mucho en la Biblia. Evidentemente, cuando significa vereda, pues no le damos ese valor. Calzado vereda no nos interesa. Tampoco nos interesa cuando camino significa ruta o itinerario, esa palabra no. Pero fijaos que la palabra camino tiene también un valor moral. Cuando, por ejemplo, rezamos con el salmista y dice, muéstrame, Señor, tus caminos, instrúyeme en tus sendas, dice el Salmo 25. Pero es más, hay un texto del profeta Jeremías que después se recogerá tanto en Qumran como en el Nuevo Testamento, que habla de los 2 caminos. Y leemos en Jeremías, mirad, yo os pongo delante el camino de la vida y el de la muerte. Hay que elegir. Un valor moral de la palabra camino. Jesús no tiene ningún texto específico sobre el camino, pero hay uno de sus dichos que dice que nos invita a entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Pero es un dicho que habría que estudiar también. Y, fuera ya del Testamento, pero ya sabes que al primer siglo la Didaché entraba y salía de los textos canónicos, no estaba claro, pues en la Didaché comienza diciendo así, que hay 2 caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Así comienza la Didaché. O sea, la palabra camino tiene sin duda, desde el punto de vista bíblico, un valor moral, pero un valor también espiritual. La segunda voz en esta sinfonía, os propongo, es la voz de la cristología. Y cuando buscamos la palabra camino en torno ya a los textos neotestamentarios y concretamente más referidos a la persona de Jesucristo, a todos se nos viene a la cabeza el famoso texto de Yo soy el camino, la verdad y la vida, que es un texto muy complejo, que lo citamos con mucha alegría, pero que es un texto complejo. Primero, porque Jesús dice varias veces yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy... O sea, hay una serie de referencias al buen pastor en la que Jesucristo se dice a sí mismo yo soy la vid. Y también dice yo soy el camino. Pero cuando leemos una exégesis sobre este texto nos dice, cuidadito, primero porque aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, con lo cual verdad y vida tenemos que relacionarla con el camino. Son 2 términos que funcionan los 3 como un conjunto o son 3 términos que pueden ir por separado. Y todos los que estamos aquí porque somos estudiosos y conocedores del Nuevo Testamento y de la Biblia, sabemos que cuando dice yo soy, Jesús, pues nos vamos sin duda a Éxodo 3, al Horeb, cuando también Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, dice, yo soy el que soy. En versión de la 70, Ego, Heimi, Eimi, Joón. Entonces tenemos que relacionar los 2 textos. Y cuando Tomás le pregunta, ¿dónde vas, Jesús? Y dice, pues cuando dice que yo soy el camino que iba al Padre, y entonces Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, una visión cristológica sin duda también. La tercera voz es la voz eclesiológica. Sin duda, la sinodalidad tiene que ver con la eclesiología, sin duda alguna, ¿no? Y la primera comunidad cristiana, no olvidemos, que se denominaba a sí mismo como el camino. El famoso texto de Hechos 9, que dice, en la conversión de San Pablo, dice que Pablo iba camino de Damasco para llevar encadenados, a cuantos seguidores de este camino se encontraran. Se denominaban a sí mismos como camino. El camino de la salvación, dice Hechos también de los apóstoles, ¿no? O el camino del Señor, vale, el camino. Pero fijaos, una cosa curiosa, tuve que leer un poquito para preparar, y fijaos, la primera vez que aparece la palabra sinodoi, o sea, caminantes, gente que camina con otros, hoisinodoi, no es en el Nuevo Testamento, no la busquéis en el Nuevo Testamento que no la vais a encontrar.
O no la busquéis tampoco ni siquiera en la Didache, sino que la primera vez que aparece es en Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, cuando dice, voy a leer el texto para no inventármelo, dice: todos vosotros sois compañeros de camino, sinodoi, portadores de Dios, portadores de un templo, portadores de Cristo, portadores de lo santo, adornados en todo con los mandatos de Cristo. Entonces aquí ya tenemos la palabra sínodo, y dice Ignacio de Antioquía a los cristianos de Éfeso, en el siglo II. Somos sínodo y compañeros. Y la cuarta voz es la voz de la espiritualidad, sinfonía. Pues una voz de las Escrituras, voz cristológica, voz eclesiológica y la voz de la espiritualidad. La vida es un camino, la persona se encuentra con Jesús en su andadura, y los textos evangélicos nos explican que Jesús se hace el encontradizo. A todos nos viene a nuestra mente el famoso texto de Maús, ¿no? Que Jesús se hizo el encontradizo. Una vez que, ¿qué conversación es la que lleváis por el camino? Jesús sale al encuentro en el camino. Y al final del texto, pues aquellas personas dicen: no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. O sea, hay una dimensión importante de cómo la espiritualidad cristiana tiene que ver con el camino y con el proceso, con el progreso de las personas también. Y no quiero dejar en esta voz sinfónica de la espiritualidad el famoso texto del ciego Bartimeo, que tantas veces hemos rezado y comentado, ¿no? Cómo el ciego Bartimeo grita, comienza el texto de Marcos diciendo que estaba sentado al lado del camino, al borde del camino, fuera del camino, y que cuando se encuentra con Jesús, dice el texto, que lo siguió por el camino. Cómo también este camino tiene esta dimensión espiritual en la que se parte de un encuentro con la persona de Cristo. Por tanto, tenemos ya 4 voces, una sintonía. La tercera palabra que os he propuesto es simpatía. Sintonía, sinfonía y simpatía. Simpazos, compartir sentimientos. Y evidentemente en nuestra revista la tenemos que mirar con simpatía. Con simpatía. En este número 55 leo los títulos. Son 4 artículos, es el esquema de la revista, 4 artículos. El primer artículo es La sinodalidad en la Iglesia por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, que se lo pedí y luego y gustosamente me dijo desde el principio que sí, que no había ninguna dificultad, al anterior obispo emérito, don Vicente Jiménez, que precisamente además él tiene el encargo de la conferencia episcopal, como pongo también, me parece que aquí, dice coordinador del sínodo de los obispos en la conferencia episcopal española. Entonces don Vicente pues hace un artículo pues conforme al sentir de la Iglesia, bien probado, trabajado con sus notas, con su bibliografía, con este sentido eclesial, don Vicente Jiménez. El segundo artículo pues se lo pedí también a nuestros amigos que están aquí presentes, a Juan Sebastián, a Lola Ross también, a Sergio, no sé si está por aquí, pero también a Sergio, los 3, la catequesis laboratorio de sinodalidad, y con gusto lo han elaborado la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Zaragoza, porque evidentemente hay que educar en la sinodalidad, no se nace pensando con los demás, ni trabajando con los demás, ni con esta visión conjunta. Entonces, esta educación, este anuncio que va madurando, pues sin duda ellos nos lo reflexionan también. El tercer artículo se lo pedí, gustosamente me dijo que sí, a Juan Esteban Montoya Oltálvaro, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, que es profesor del Creta, sacerdote de la diócesis de aquí de Zaragoza, que ha estudiado misionología, que hace poco acabó su doctorado en misionología, y entonces él nos habla de la conversión para una sinodalidad renovada. Un artículo también muy interesante de Juan Esteban. Y por último, a instancias de también un compañero que está aquí presente en la sala, me dijo: ¿por qué no hablas con Isidoro? Porque Isidoro Miguel en el último sínodo de Zaragoza fue el secretario y realmente tiene una buena documentación, además de que es historiador reconocido, e Isidoro me dijo que sí a la primera también. Entonces el cuarto artículo es Concilios y sínodos en la diócesis de Zaragoza por Isidoro Miguel García. Todo esto, este es el sumario de esta revista. Ya sabéis que le pido a los autores que tenemos que
no montarnos, que sería una palabra un poco grosera, sino que tenemos que seguir la secuela de lo académico en nuestros artículos, o sea, citas a pie de página, bibliografía contrastada, siguiendo las normas internacionales. ¿Por qué? Porque nuestra revista tiene que citarse como una revista científica seria, que realmente pues, responde a unos criterios rigurosos. Está muy bien que una persona diga, oye, pues a mí me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Bien, bien, pero quizás este no sea el sitio, en cuanto que esa reflexión pedimos que tenga un apoyo científico, riguroso, bibliográfico, que a lo mejor es brillantísima, ¿no? Pero vamos a pedirle también ese paso que creo que es importante. Pues bien, deciros que, y pediros a los que estáis aquí, algunos he saludado, otros no, que con el corazón, que la revista aragonesa no es mía, es de todos. Entonces, si uno de vosotros tiene una reflexión interesante, me dice, Pedro, te envío un artículo para que lo veas, te envío este artículo para que lo leas, para que lo veas, pues lo compartas con el equipo de la redacción, para que veáis. O sea, está abierta a todos y tenemos que conseguir que si es de todos, pues que todos que tenemos algo importante que decir, que lo digamos con libertad, que lo propongamos y dentro del formato de nuestra revista, que son artículos sencillos, pero, como digo, científicamente serios y probados, pues que estamos abiertos. Esto es de todos. Entonces tenemos que conseguir que estos 55 números lleguen a ¿cuántos? ¿A 100? No sé si a 100. Nos lo veremos ya, ¿no? Algunos, pero vamos, pero que lleguen, que lleguen a 60 y más de 60, pero además bien, con calidad y con contenido. Pues una invitación, un felicitarnos a todos por nuestros 55 números y una invitación de corazón a que siga viva nuestra revista aragonesa de teología. Nada más. Pues pasamos ahora a don Juan Sebastián Terrell, que es el director de la revista Resonancias Catequéticas. A ver si no hay ningún susto hoy, esta mañana. Yo creo que el destino me jugó esa broma macabra, como dice la canción, por llamar, porque el nombre de nuestra revista es Resonancias. Ayer teníamos aquí unas resonancias que no eran precisamente de las que hoy os quiero hablar. Hoy os quiero hablar de nuestra revista. Decía Pedro, la RAT, Revista Aragonesa de Teología, tiene 28 años. Es una revista joven, adulta. La revista Resonancias está en la más tierna infancia, 4 añitos, apenas, pues eso, ha visto la luz. Y como sabéis, solo tenemos un número al año. Dadas también, pues, él lo ha dicho, a veces las dificultades de conseguir artículos, que habría muchos, pero también a veces nuestras limitaciones son las que son. Pero ya está a punto ya de ver la luz en papel. Tenemos ya editada la revista Resonancias Catequéticas número 4, que lleva este título: La catequesis ante alguno de los escenarios culturales contemporáneos. El año pasado, si recordáis, centrábamos, como no podía ser de otra manera, acababa de ver la luz el nuevo directorio para la catequesis, y hicimos una presentación de las distintas partes del directorio, dedicándole un monográfico. Pero todos entendíamos que este documento, por su relevancia, por su importancia, necesitaba en los años sucesivos pues una profundización y un seguimiento exhaustivo. Por eso, este año nos hemos querido centrar en este apartado, que ahora os diré dónde aparece en el directorio, y que hace referencia a los contextos y escenarios culturales. La dimensión cultural y social, lo sabemos, es intrínseca a la acción educativa cristiana y a la catequesis, como acción propia de la Iglesia, que está inserta en la comunidad humana y que participa, todos recordamos esa conocida cita del concilio en Gaudium et Spes, participa de los gozos, esperanzas, tristezas, angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por eso, la catequesis se desarrolla en cada momento dentro de unas coordenadas espaciotemporales y dentro también de un contexto sociocultural. Por eso,
la Iglesia y la catequesis no puede ser ajena a ese contexto diverso y complejo en el que tiene lugar la educación en la fe. Y sabe además de la incidencia del mismo. Una de las novedades que presentaba este directorio, lo decíamos el año pasado, era pues esa referencia a los, ya no los llama destinatarios, sino interlocutores, aquellos catecúmenos que vienen o que participan de nuestros procesos catequéticos. Pues esos interlocutores viven en un contexto cultural y social determinado. Y todos somos conscientes, creo que los que estamos aquí, el que más o el que menos tiene un acceso directo a los procesos catequéticos de una forma directa o indirecta, todos somos conscientes de cómo condiciona el escenario cultural. Ya no hablo en positivo o negativo, sino que condiciona y, por lo tanto, ser y estar atentos al interlocutor de la catequesis implica el tomarnos en serio esos escenarios culturales, conocerlos y también abordarlos desde una propuesta, una propositiva, activa por parte de la catequesis y de la misma Iglesia. Por eso la revista, con el deseo de que se dé ese diálogo necesario entre la fe y la cultura, y volvemos otra vez a una cita clásica, hiperconocida, pero no por ello superada, que de Pablo VI en Evangelii Nunciandi, de que el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre la fe y la cultura. Y esto no solo ha venido a menos, sino que yo me atrevería a decir que ha crecido con el tiempo, con lo cual sigue siendo un reto, un desafío, el desafío cultural para nuestra Iglesia y para nuestra catequesis. La revista ha querido bucear en algunos de los escenarios culturales contemporáneos. El nuevo directorio dedica el capítulo, dentro de la tercera parte, en la que se orienta a la catequesis en las iglesias particulares, dedica el capítulo 10 a estos desafíos y lo titula así: La catequesis ante los escenarios culturales contemporáneos, del número 319 al 393. Es bastantes números a los que dedica el directorio a este desafío. Y nosotros hemos querido poner el foco en algunos. Ahí presenta muchos, era imposible abordarlos todos en el número de una revista y tuvimos que elegir. Hemos elegido también en función de aquellos en los que veíamos más posibilidad de que pudiéramos dar o arrojar un poquito de luz, desde nuestra experiencia y también desde la experiencia con la que contamos con aquellos que colaboran o han querido colaborar con nuestra revista. Por eso, eso es lo que da título a los artículos y a los estudios que presentamos. En primer lugar, le pedimos a Jesús Rojano Martínez, profesor del Instituto Superior de Pastoral y también en el CES Don Bosco de Madrid. Jesús Rojano es salesiano, ha sido director de Misión Joven muchos años y Misión Joven siempre ha tenido, los que trabajamos, hemos trabajado en pastoral y seguimos trabajando juvenil y pastoral con adolescentes y en catequesis, conocemos que es una revista además veterana, Misión Joven, y que siempre ha estado muy atenta a ese diálogo fe-cultura. Y le hemos pedido a él que nos hable de la catequesis en el primer contexto, el más amplio, en situación de pluralismo y complejidad. El mismo título ya nos puede ayudar a vislumbrar que las implicaciones y la profundidad de este tema. Él lo aborda con un gran aparato crítico, se ve enseguida pues, el conocimiento que tiene de la materia y creo que nos puede dar mucha luz. En segundo lugar, y aquí no me detengo mucho porque lo vais a escuchar a continuación, anuncio y catequesis en la era de la cultura digital. Todos también aquí presentes conocéis la importancia de este nuevo universo o galaxia, que es la cultura digital, y las repercusiones que tiene en la forma de entender el mundo y la vida y también, por supuesto, en la catequesis. Manuel María Bru nos va a ayudar en ello en la ponencia que después tendremos. Tercer artículo se lo hemos pedido a José Real Navarro, maestro, licenciado en Estudios Eclesiásticos, un gran pedagogo que es responsable de formación de Cáritas Diocesana de Valencia y que está detrás de muchos de los materiales que Cáritas ha ido elaborando tanto para la escuela como para la catequesis. Lo hemos conocido en la Escuela de Verano de Catequistas. Todo nos sorprendió y nos deslumbró su capacidad didáctica. Y este artículo tiene un tono más experiencial y didáctico, pues ese es también su fuerte y que nos ayuda mucho a descubrir
la catequesis y la opción por los pobres y el compromiso social como un elemento fundamental. Y por último, en el último artículo, también con un tono experiencial, el ecumenismo en la comunidad de Sheman diversidad reconciliada. La catequesis en el contexto ecuménico y de pluralismo religioso. Como veis, 4 grandes contextos. Este último, todos conocemos la comunidad de Camino Nuevo, aquí al lado de nosotros, ya llevan mucho tiempo, en la aula de I en Zaragoza, y ellos nos hablan pues, de ese otro gran contexto que es el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Esos son los artículos, el cuerpo de los 4 artículos que responden a su vez a 4 grandes escenarios culturales contemporáneos. Como sabéis también, solemos comentar algún documento de reciente aparición o de importancia para la catequesis y no podía ser menos este gran documento, más que documento, el motu proprio, con implicaciones canónicas, Antiquum Ministerium, del Papa Francisco, con la carta con la que se instituye el ministerio del catequista. Nos lo presenta y hace un breve comentario profesor del centro, Fernando Jarne, vicario y delegado de catequesis en Jaca. Y por último, ya desde su nacimiento hemos querido que la revista fuera también resonancia de la vida docente, académica e investigadora del centro. Por eso damos siempre la voz a los alumnos con alguna síntesis de las tesinas del bienio de licenciatura en Teología Catequética. En este caso, hemos dado la voz a Óscar Alejandro Carreño, que es delegado de catequesis en Huesca, y que elaboró su tesina sobre catequesis y liturgia en los documentos clave del posconcilio. Ahí vemos también la importancia de la liturgia para la catequesis y la catequesis en la liturgia. Y a María Nuria Andaluz, profesora de religión en ESO y bachillerato en el CES San Valero de nuestra diócesis y en la ciudad de Zaragoza, le hemos pedido una síntesis sobre la reflexión que ha hecho y la síntesis en la de licenciatura sobre Escuela Católica y Catequesis. Bien, creemos que queda un número pues muy apetitoso, y creo que muy al borde de lo que nos están pidiendo y reclamando también los tiempos, pues los escenarios culturales reclaman de nosotros pues una pregunta y una respuesta. Y termino ya en el artículo de nuestro amigo Jesús Rojano, y termino con esto, cita una obra de Paul Gallagher, El Evangelio en la cultura actual, en la que se nos propone, que creo que nos da luz para lo que supone el diálogo fe-cultura, el triángulo de las 3 Ds. Y propone cuidar estos 3 aspectos en nuestros procesos catequéticos y en el diálogo fe-cultura, ¿no? Y en ese diálogo que implica la evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio. Ese doble binomio pues nos habla de cuidar y preparar. La primera D sería la disposición, es decir, ayudar a desbloquear el prejuicio frente a toda trascendencia de la cultura actual y también a desbloquearnos nosotros frente a ese miedo que podemos tener a veces a la cultura que nos incapacita para entrar en diálogo. Primera D, disposición. Imprescindible preámbulo de la fe hoy. Segundo, la segunda D, decisión. Ayudar a tomar la decisión que implica el seguimiento de Jesús y que ésta sea asumida personalmente con madurez y también tomando conciencia de que debemos generar espacios educativos catequéticos que sean, por así decirlo, culturalmente habitables. Y tercero, la diferencia, la tercera D. Dar herramientas al cristiano para que tenga también esa parresía de ser diferente, sin encerrarse en un gueto ni buscar la confrontación, sino simplemente la diferencia que aporta la novedad de Jesús, hoy y siempre. Pues que disfrutéis cuando la tengáis en vuestra mano de la revista y que también, pues como ha dicho Pedro, la difundáis todo lo que podáis. Pues yo creo que hace un buen servicio a la catequesis y en este caso a la cultura cristiana. Pues gracias y ya con esto damos por finalizada la presentación. Bien, pues
Muchas gracias, Juanse. Y vamos, lo primero yo simplemente quería, bueno, pues agradeceros a los directores de las revistas, a los respectivos consejos de redacción y también, pues lógicamente, a los autores de los artículos, pues vuestro trabajo, pues la disponibilidad y también pues el buen hacer y la buena reflexión, que quieren ser, sobre todo, reflejo y fruto no solo de la labor docente de nuestros centros, sino también de la labor investigadora. La tarea que tenemos no solo de enseñar, sino también de reflexionar, pensar, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues también un poquito iluminar, ¿no? Con nuestro trabajo y con nuestra reflexión. Yo creo que son las dos grandes tareas que tenemos como centros teológicos, docencia e investigación, y tenemos que seguir un poquito pues en este camino, también abiertos pues bueno, pues a la colaboración y al trabajo en red, pues con otras instituciones, con otros autores y profesores de otros centros, de otros institutos, que también pues vamos compartiendo humildemente y sencillamente pues claro, pues lo que el ámbito en el que vamos trabajando y en el que nos vamos moviendo. También un poco en un capítulo, aprovecho antes de presentar la ponencia que va a seguir a continuación. En el capítulo de informaciones, pues pronto saldrá la publicación de la lección inaugural con la que inaugurábamos el curso académico 21-22, pero también clausurábamos el 50 aniversario del CRETA, impartida por el profesor Gaspar Hernández Peludo sobre la labor de la teología y de nuestros centros teológicos a la luz de Veritatis Gaudium. Entonces, pues está preparando ya la edición de ese número. Y también informar, lo tienen en sus carpetas, que el 24 de febrero a las 11, organizado por el Tribunal Interdiocesano, también colabora el CRETA y organizado también por nuestra Archidiócesis de Zaragoza, pues habrá una sesión jurídico-informativa sobre la nulidad matrimonial, mitos y leyendas, y en la que también habrá un homenaje a la letrada doña Prisca Jiménez y al profesor del CRETA y también pues profesor durante muchísimos años con una gran labor docente e investigadora, don Federico Aznar, conocido por todos nosotros, y que ya sabéis que falleció pues prácticamente, yo creo que el año pasado para estas fechas, si no recuerdo mal, fue casi coincidiendo con las jornadas de teología. Pues también queríamos dar un homenaje y una memoria agradecida a su trabajo y a su labor, y lo vamos a hacer pues en esta sesión informativa, jurídico-informativa de formación, a la que agradecemos también al tribunal que haya querido contar con nosotros.